En este lugar que merecidamente se llama el Campo de la Gloria, si usted hubiera estado parado aquí, el 3 de febrero de 1813, hubiera tenido a sus espaldas a una avanzada realista y de frente la llegada de las granaderos a caballo en su bautismo de fuego de lo que fue después el ejército argentino. Sobre la significación de este hecho, dado acá en la provincia de Santa Fe, que significó un punto de inflexión, a partir de aquí no hubo más marcha atrás, el combate de San Lorenzo, vamos a hablar con Griselda Tarragó. Hola, buenos días. Mi nombre es Griselda Tarragó. Estamos en el convento San Carlos de San Lorenzo y vamos a charlar un rato sobre las implicancias del combate del 3 de febrero librado aquí en esta zona por el general José de San Martín y sus granaderos. Bueno, Griselda, si bien no vamos a hacer muchas referencias anecdóticas, creo que vale la pena que describas qué estamos viendo, dónde estamos. Bueno, estamos en el patio de lo que es el convento San Carlos de Borromeo de San Lorenzo, en la parte más antigua del convento, porque digamos lo que está al frente, que es la iglesia parroquial San Lorenzo Mártir, es una iglesia posterior del siglo... se construyó después del famoso combate. Entonces, este convento tiene una historia bastante particular porque en realidad tiene una herencia jesuítica en su formación. Muy cerca de aquí, en las localidades de Andino y Aldao, había una gran estancia jesuítica que formaba parte de todo el camino que llevaba desde el norte a Potosí, que se llamaba San Miguel del Carcarañal y que incluía parte de estas tierras, o sea, el lugar donde está San Lorenzo era parte de esa estancia. Bueno, esa estancia estaba dedicada a la producción de mulas para el Alto Perú, que era una producción muy compleja, ¿no? Ya sabemos que... Sí, no sabíamos, yo no lo sabía, así que se lo voy a decir a ella. ¿Por qué eran tan importantes las mulas? Claro, la mula es un híbrido, es la cruza de una yegua con un burro hechor. Sí. Entonces, es un animal que no se reproduce libremente y todo el proceso de reproducción de las mulas lleva una tarea muy compleja. Entonces, la mula tiene, digamos, un poco más de agilidad y de libertad que el burro, porque le otorga, digamos, la genética que le otorga el caballo, y es muy resistente en áreas escarpadas. O sea, que era ideal para las minas... Para la carga, fundamentalmente. Ideal para las minas de Potosí. Entonces, no se podían llevar a vender cuando eran grandes, sino que se criaban hasta el año más o menos, y después se llevaban grandes hatos de ganado, haciendo escalas, porque había que recuperar al ganado. Y había una gran feria en Salta, que era la feria de Sumalao, y también ferias en Jujuy, donde acudían comerciantes de mulas. Bueno, ahí hicieron su dinero Candioti, Echevarría... Efectivamente, y muchos de por allá, de los del norte también. Entonces se vendían como insumos para la minería y por supuesto el objetivo era quedarse con una parte importante de ese metal que retornaba, digamos, a estos grupos. Entonces es una producción muy importante y los jesuitas eran una orden que tenía claro que era lo comercialmente importante. Muy hábil. Entonces era una estancia muy grande porque había posibilidad de tener unas grandes cantidades de yegua, que era lo importante. Era una estancia que tenía 200 esclavos, alrededor de 200 esclavos. El esclavo era un objeto también carísimo hablo con objeto como digamos en ese momento, lógicamente es terrible, ¿no? Esto de la esclavitud, pero bueno, esto se inventariaba como un bien muy caro en el proceso de producción y en la estancia misma. Entonces vivían distintos tipos vivían indios, criollos, y esta estancia tenía 6 puestos que ocupaba casi todo lo que sería el sur de la provincia de Santa Fe, y uno de los puestos estaba aquí en San Lorenzo, y había un pequeño puerto ya en esa época por donde la orden se conectaba con el colegio en Santa Fe,
mandaban pescados. O sea, al haber un puerto había un acceso, que es lo que después determina los hechos que sucedieron posteriormente en 1813. Claro, cuando los jesuitas son expulsados, hay un proceso de intermedio, digamos, donde queda medio abandonado, toman un tiempo los mercedarios, hasta que finalmente se le concede a los franciscanos. ¿Esto se puede considerar que es contemporáneo de la época, esta parte de la construcción? Esta parte, porque esto se inauguró, digamos, el 6 de mayo de 1796, o sea, se ocupó formalmente y estuvo en construcción desde 1780 aproximadamente hasta ese momento. Pero fue una construcción bastante particular, porque los franciscanos lo que hicieron fue desmontar la estancia jesuítica, traerse rejas, por ejemplo, los techos de palmas que tenemos en las galerías, todo lo que podía servir se trajo desde allá. Y allá no quedó nada. O sea que tiene origen jesuítico, nada más que lo construyeron los franciscanos. Sí, pero los franciscanos tenían otra misión, que era la misión de convertir infieles. Este convento se funda como Colegio de Propaganda Fide, así se llamaba. Sí, para convertir a los pueblos originarios. Fundar reducciones y demás. Entonces era más conveniente la cercanía al río, porque ellos, digamos, no estaban mirando hacia el norte, sino que justamente lo que necesitaban era un espacio de mayor conexión con Santa Fe, más disponible, digamos, para distintas cosas. Entonces se construye este convento y, digamos, si bien acá ya había pobladores de la época del antiguo puerto y demás, digamos, es el núcleo de la población del sur santafesino. Porque... Si vinieron en una misión encargados por la corona de alguna manera, ¿cómo se explica la amistad que rápidamente se arma con San Martín? Porque colaboraron ellos con San Martín. Colaboraron, bueno. No lo hicieron forzadamente. No. De hecho, cuando vieron ejército lo podía hacer por la fuerza, pero lo hizo por convicción. Colabora mucho antes, porque en junio de 1810 el franciscano a cargo de la orden escribe una carta a la Junta, digamos, adhiriendo al proceso de revolución. O sea, tendría varias respuestas. Y una puede ser la que el absolutismo español le había puesto en tela de juicio también a la Iglesia, y la Iglesia la orden lo suyo. Era una orden mendicante, tenía su propia autoridad, su propia dinámica. Y además eran tiempos difíciles, ¿no? O sea, estábamos en unos tiempos complicados y había que ser cuidadoso también. ¿Qué se hacía en ese momento? Entonces... había un nuevo gobierno... Y todo el mundo estaba cauteloso, todo el mundo estaba muy cauteloso porque además lo de la ruptura con España, digamos, en el momento en que esto se está produciendo, bueno, sabemos la vieja historia de la máscara fernandina, y bueno, esto tarda un poco en sincerarse también. Entonces, de alguna manera, adherir era defender al rey de España. Es contradictorio, pero bueno, había una invasión francesa en España, y entonces no había, digamos, una sedición en contra del rey, porque la Junta se jura en nombre de Fernando VII. Sí. Entonces, bueno, un poco y un poco, ¿no? O sea, tiene que ver con la fundamentación de la revolución, pero también tiene que ver con un momento muy complejo, donde todo el mundo recelaba... Con el instinto de supervivencia. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Cuando llegamos a
al hecho que nos convoca Sí. y que ocurrió también aquí en Santa Fe, y en el artículo que has escrito para la revista, estás planteando que desde el mismo momento de la revolución ya se planteó una puja entre el interior y Santa Fe. Sí. Perdón, entre el interior y Buenos Aires. Sí. Pero ¿cómo se refleja en eso en la de San Martín? Porque a San Martín lo mandan desde Buenos Aires. Sí, todavía en ese momento estamos de la misma manera que describíamos recién. O sea, es un momento de expectación, podríamos decir, donde todavía se está negociando, pero Santa Fe comienza a advertir ciertas cuestiones con las que no quiere transar o lidiar. ¿Por qué Santa Fe? Podríamos empezar preguntando por qué Santa Fe es tan rebelde, digamos, por qué Santa Fe se opone tanto a Buenos Aires frente a otras ciudades que no lo fueron. Bueno, esto tiene que ver también con la propia historia de lo que fue la gobernación de Buenos Aires y cómo Santa Fe había sido una ciudad con muchos vínculos con Buenos Aires, vínculos de parentesco, vínculos económicos, de todo tipo, y también había sido muy respetada por la gobernación. O sea, los santafesinos se habían autogobernado durante mucho tiempo. El siglo XVIII, por ejemplo, tenemos que no hay tenientes de gobernador casi que se manden desde Buenos Aires. Son los mismos santafesinos los Bueno, que... es la primera vez que se nombra un gobierno por los vecinos locales. Claro, pero O sea, por el nombramiento ejemplo... de Candiotti fue un acto de rebelión. Pero antes, los Echagüe, Sí. que eran de origen del norte de España, habían de alguna manera tenido ese cargo de teniente de gobernador militar durante casi todo el siglo XVIII. Entonces los santafesinos estaban acostumbrados a gobernarse por sí mismos. Claro, a que nadie le metiera la mano en el bolsillo. Tenían una historia conflictiva ya a segunda mitad del XVIII porque tenían el problema de la frontera y a la corona le interesaba potenciar el puerto de Buenos Aires. Entonces ya ahí había cierta, o sea, es una postura que se debe remontar a largo plazo. Y el problema empieza cuando empiezan las exacciones forzosas para la guerra. O sea, la guerra hay que pagarla y Buenos Aires le empieza a meter la mano en el bolsillo a los fondos. Sí, de hecho, primero Candiotti y Echeverría que ponen dinero lo hacen voluntariamente. Pero después empiezan a decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que seguir poniendo? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué nos toca? Claro. Y si lo van a devolver. Claro, y ya cuando se tocan los fondos de la ciudad, una cosa son los fondos de los particulares que apoyan, que con objetos, con cosas, con dinero. Y otra cosa es meterle la mano en el bolsillo a la ciudad, porque lo que hace Buenos Aires es obligar a que la ciudad, como corporación, colabore con la guerra y además digamos, la otra cuestión importante que es la disputa por el poder, ¿no? O sea, no queremos que que nadie venga a meterse en nuestras cuestiones. Creo que es sencillo. Está bien, ustedes prometen armar una nueva nación. Claro. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca en este reparto? En esta historia, sí. En política, Claro. ni siquiera hablamos de bienes. Pero también ya podemos decir que comienza a pensarse, hay como dos ideas o dos cuerpos de ideas en tensión. Unas ideas muy antiguas que tienen que ver con el autogobierno de las viejas ciudades europeas y coloniales, y otra idea que comienza a gestarse en la otra banda del río, que tiene que ver con lo que después será el artiguismo. O sea, es otro proyecto de nación, que es el otro tema. O sea, Buenos Aires tiene un proyecto de nación, que es la que finalmente de alguna manera triunfa. Prácticamente la vieja historia de la ciudad-estado transformada a las ciudades que dieron origen a las naciones en Europa. Artigas, no quiero ser blasfemo porque yo soy periodista, la historiadora es ella, pero Artigas plantea más un gobierno del pueblo. Un gobierno del pueblo, pero sobre todo un modelo confederacional. Sí. Donde se respeten unas soberanías fragmentadas que tengan que ver con pequeños estados. Entonces también, digamos, están en tensión estas dos ideas que, por un lado, Santa Fe reclama, hablo de Santa Fe porque es la ciudad madre, pero ya a esa altura tenemos poblados donde también hay Rosario, San Lorenzo,
Y también esta otra idea de un reparto del poder y una forma de organización completamente distinta. Bueno, en ese momento llega San Martín aquí. Llega San Martín, él efectivamente viene con una idea muy concreta y tiene que ver con la llegada después de la Revolución de Octubre en el 12 y el reencauzamiento de la revolución hacia lo primero que hay que lograr, que es echar a los españoles. Claro, la guerra. Básicamente. Y digamos, este plan es exitoso porque Argentina, o lo que era las provincias del Río de la Plata, va a ser el único espacio en América que no sufra un proceso de reconquista. O sea, nosotros vamos a quedar aquí, digamos, con un costo tremendo, espantoso de la guerra, porque eso también es como que se ha escondido, ¿no? Frente a la anécdota del... Bueno, la guerra es costosa, los jujeños saben bastante de eso. Pero le costó su propia la destrucción. historia argentina ha ocultado bastante, y digamos, estas conmemoraciones, como las del Bicentenario, de alguna manera por ahí también lavan un poco la cara de lo que fue la sangre que se derramó, la gente que murió. La sangre y el sacrificio del pueblo. Y el sacrificio de donde murieron, muchos preguntan, ¿por qué no hay negros acá? Bueno, porque... Varios murieron en la guerra. Unos cuantos, ¿eh? Sí. Entonces bueno... ¿por qué San Lorenzo sería? ¿O por qué Rosario? ¿No? Bueno, porque... Bueno, Rosario porque ya nos lo explicaron. ¿Por qué pusieron las baterías en Rosario? Porque están en una barranca alta, que por las dudas que atacaran, y un lugar bajo donde se podía bombardear a los barcos extranjeros. Pero, ¿acá por qué? Porque podían subir. Pero también es que hay que conectar la antigua historia con la nueva, porque esta zona era la zona del Camino Real. Desde aquí se iba a todos lados, o sea, tanto desde Rosario, pero sobre todo desde acá de esta zona, donde desde la posta de Desmochados uno podía seguir hasta el norte, o podía subir al Paraguay. Entonces no era cualquier lugar, era un punto estratégico, y no solamente era un punto estratégico, sino que además tenía un plus, donde había un edificio que es único en la región. O sea, pensemos, principio del siglo XIX... ¿Ese bendito campanario? Todo esto, o sea, porque todo esto estaba, los claustros, con un convento que se usaba muchas veces como lugar de paz, o sea, la gente, había viajantes, caminantes o gente que llegaba que pernoctaba alguna noche en el convento, había una posta cerca, había pobladores, entonces no era cualquier lugar. Había una subida y había un edificio que era, digamos... Sí, una edificación de alguna manera muestra poder o lugar, propiedad. Claro, entonces la lucha, digamos, todo el conflicto por el Paraná desde Montevideo, lógicamente está buscando una cabeza de playa para sentarse y poder penetrar en el interior, ¿no? Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. De la parte simbólica que nos enseñan en la escuela, bautismo de fuego, etcétera, etcétera. Tiene un contenido eso, el bautismo de fuego. Digamos, a partir de ahí era difícil dar marcha atrás, ¿no? Claro, y yo creo que San Martín no quería dar marcha atrás, tenía muy San Martín tenía muy claro. Tenía muy claro lo que querían y además, digamos, más allá del ícono, del Villiquen, digamos, son personajes que de verdad llevaron hasta el final... Hasta el final que le dejaron. Hasta el final que le dejaron, pero que pudieron lo que querían hacer, porque hay por primera vez un plan de ¿cómo se dice?, ¿no?, continental, de decir, bueno, desde acá hay que
hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, o sea, también no nos olvidemos que, por ejemplo, de forma parecida que en otros lugares, como cuando pasa Belgrano rumbo a Paraguay, aquí participa la población también en el combate. O sea, no solamente hay granaderos, sino que hay población sanlorencina que apoya el momento y Sí, de San Lorenzo y de los alrededores, había un batallón de rosarinos, había de todo. Sí, pero bueno, hay unos sanlorencinos en particular, como por ejemplo el Nazario Palacio, que es una historia muy interesante porque él está en ese momento. Y es una familia que da origen a una de las familias que todavía tiene descendientes en San Lorenzo. Y hay una historia muy simpática, que si querés te la cuento, que tiene que ver con el combate, porque el Nazario vivió muchos años y tuvo muchos hijos. Tuvo 11 hijos y su última hija se llamaba Bienvenida Palacio. Y Bienvenida era la preferida de su padre porque era la más chica, y a Bienvenida le contó todo, o sea, lo que él había visto. Bienvenida después se casó con el primer jefe político de San Lorenzo, que fue Roldán. Entonces, cuando en el año 45, por ahí, estaban viendo dónde habían quedado enterrados los granaderos, porque con el calor y todo, hubo que rápidamente enterrarlos. Ella, ¿no?, en pleno siglo XX, se acuerda de lo que le cuenta el padre, ¿no?, que vio el combate de San Lorenzo. O sea, es una historia, para mí, es una historia increíble y fascinante. Y ella fuerte, dice, dirían las chicas, una historia fuerte. Ella dice, están ahí, y los encuentran. Estaban en el Colegio San Carlos, por acá atrás. Y ahí es cuando, bueno, hay un médico, que fue un médico legista sanlorencino, que fue el doctor Hierro, recuperan los restos de los soldados, y bueno, parte se hace un estudio y demás, y parte están en el monumento también de esos restos, y también aquí en el convento. Bien, San Martín, cuando llegó acá, aprendió algo de la puja que había entre porteños y santafesinos, ¿no? Sí, yo creo que él desde el principio, digamos, no se mete en esa puja, y todavía en 1813 no está absolutamente definida. O sea, la puja en realidad se comienza a verse mucho más violentamente entre el 14, el 15 y el 16 particularmente, ¿no? Entonces, con la llegada de Candioti, con el gobierno de Mariano Vera, y particularmente, por supuesto, con Estanislao López, que es como que dice, sí, bueno, dice hasta acá. Hasta acá. Y hace valer su propia bandera. Claro, pero podríamos decir que es un tiempo de fermento de las oposiciones, porque en realidad todos estos pueblos apoyan a la revolución, apoyan a la guerra con hombres. Estanislao López va con Belgrano, por ejemplo, siendo niño al Paraguay. Perdón, Estanislao López no solo va con Belgrano siendo niño. Sí. Cuando San Martín se pelea con Rivadavia, Estanislao López le ofrece amigos, claro, si quiere, entramos todos a Buenos Aires, acá no queda nadie. Claro. Y lo podía hacer, no se hizo porque además logísticamente se la bancaba. Claro. No lo hizo porque San Martín le dijo, no quiero pelea. No, lógico. Pero creo que él, digamos, tiene claro que él está para otra cosa, ¿no? Y no tanto el que supuestamente, bueno, puede haber sido su pariente, que es Alvear, donde claramente ya en Buenos Aires se está planteando una resolución de la revolución que sea de esa manera. Sí, la famosa hegemonía porteña. Claro, entonces, pero por ejemplo en las actas del Cabildo de esa época, del 13, todavía seguimos con cierto cuidado en la letra, ¿no? Digamos, no hablar más de la cuenta,
se percibe ya cierta, digamos, malestar, hay indicios de que hay reuniones políticas y demás que se hacen por fuera de lo institucional, pero la letra oficial, que es la del Cabildo, todavía es muy respetuosa de la antigua jurisdicción, que era depender de el gobierno de Buenos Aires como la antigua gobernación. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad, porque la historia es cada vez más una fuente de interés para mucha gente. Bueno, no quiero decir la palabra vulgar, pero también una fuente turística. ¿Quién viene acá? ¿Qué puede ver? Se puede ver el convento, se puede ver, digamos, lo que tenemos aquí, que son, todo esto formaba parte de lo que eran las antiguas celdas de los frailes. Entonces tenemos el museo conventual, que recoge objetos de mucho valor de arte sacro y demás. Dentro de cada celda se cuentan otras historias que tienen que ver con la historia del siglo XIX de la orden, que tuvo misiones en todo el norte de Santa Fe, en Formosa, en Chaco, de indios, tobas y demás. Y lo que tenemos el cementerio, donde están los antiguos, se rinde homenaje a los granaderos, y dentro del convento está lo que es el refectorio, que es donde supuestamente se atendió a los heridos de la batalla, que también es un lugar lindo para ver. El edificio es lindo. Y el Campo de la Gloria. Y tenemos el Campo de la Gloria, que bueno... que no es también ningún lugar. No es ningún lugar, no es un lugar menor que eso. Es para ver y sobre todo apreciar el Paraná y bueno, y eso. Y transitar por ese camino que, bueno, a mucha gente le produce emoción, ¿no? Estar en este lugar y ¿cómo no? Y ver todo esto. Bueno, también hay una reproducción donde la celda donde durmió San Martín y demás. Así que hay mucho para ver. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. De las tierras del Plata, secreto designio de Dios, grande fuego en la sol lo alumbraba, y más grande en la puesta del sol. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma.